Hola a todos, les damos un muy cordial saludo. Estamos muy contentos de tener la oportunidad de poder compartir la lección de la escuela sabática. Y el día de hoy me acompaña nuestro pastor Bolívar Araña. Pastor Bolívar, es un gusto que nos acompañe y de tenerlo acá con nosotros. Muchas gracias. Para mí también es un gran placer poder acompañarles a cada uno de ustedes. Muy bien, y vamos a comenzar justamente nosotros a estudiar en este trimestre el libro de Marcos. La lección de este trimestre nos va a llevar a explorar el Evangelio según San Marcos. El Evangelio de Marcos nos muestra la historia de cómo Jesús vino a este mundo a mostrarnos quién es Dios, a mostrarnos de vuelta el camino y a morir por nosotros. Es un evangelio dinámico, es un evangelio potente, muy condensado, pero hermoso, que nos va a mostrar justamente quién es Jesús. Pastor Bolívar, para adentrarnos en el estudio del Evangelio de Marcos, en el estudio del trimestre y en el estudio de esta semana, ¿qué nos pudiera contar usted respecto de la figura del Evangelio de Marcos? ¿Quién lo escribió? ¿Quién era este Marcos del cual estudiamos el Evangelio? Bien, voy a comenzar mencionando que en realidad Marcos, voy a decirlo de esta manera, era muy amigo del apóstol Pablo. Tuvieron algunas diferencias por allí y bueno, después se reconciliaron y siguieron adelante llevando el ministerio de la predicación del Evangelio de Cristo, como acaba de mencionarlo. Ahora, en relación a los objetivos, propósitos de la lección del trimestre, y permítanme decirlo de esa manera, hay ciertos propósitos que trata de conseguir el autor de la lección. Y nosotros debemos entenderlo al inicio del estudio del Evangelio de Marcos. En realidad, tenemos en Marcos dos grandes partes, y eso lo menciona la introducción. Primero tenemos a Marcos tratando de dar a entender, a conocer la respuesta a la primera pregunta. ¿Quién es Jesús? Si vamos a hablar del Evangelio, de la predicación, de la salvación, la idea sería centrar la primera temática en Jesús. Por eso hay que responderse esta primera pregunta. ¿Quién es? ¿Ya? Pero también viene una segunda parte. La segunda parte está enfocada hacia la dirección que Jesús le quiso dar a la predicación del Evangelio. ¿Ya? ¿Qué dirección le dio Jesús a la predicación? Y en realidad es interesante estudiar el libro de Marcos o el Evangelio de Marcos, porque de alguna u otra manera el Evangelio de Marcos nos dice que Jesús le dio la dirección a su vida y al Evangelio para llevarlo a la cruz. La dirección era la cruz entonces, porque allí iba a morir por nosotros. Y allí responde la segunda pregunta: ¿qué dirección le da Marcos en sus escritos al evangelio que debía predicar él, pero que ya había entregado Jesús? Por lo tanto, voy a decir algo similar a la primera parte. En la segunda, el personaje central sigue siendo Jesús. Nosotros necesitamos enfocarnos en Jesús, tanto en la primera como en la segunda parte. Conociendo esto, vamos a poder visualizar de una mejor manera
el estudio semana a semana que el Evangelio de Marcos nos trae. La primera parte del Evangelio de Marcos, capítulo 1 al capítulo 8, y por otro lado, casi a finalizar el capítulo 8, la segunda parte se inicia con los últimos versículos del capítulo 8 hasta el capítulo 16. Y estas dos partes, por favor, tengamos presente semana a semana, queridos. Nosotros necesitamos entender que debemos siempre apuntar al personaje central, a Cristo Jesús, quien predicó el Evangelio de salvación al morir por cada uno de nosotros. Perfecto. O sea, acá tenemos un esquema claro de cómo la lección nos va a guiar por este evangelio que está direccionado, tiene una arquitectura, ¿cierto? Está diseñado de cierta manera y aparentemente tiene un propósito. El autor no escribe sobre la nada, sino que nos está llevando a través de una narración. Muy bien. Ahora, yo haría una pregunta. ¿Qué tiene Marcos de especial, entendiendo de que es uno de 4 evangelios? Muchas veces se ha mirado a Marcos tal vez un poco en menos porque es el evangelio más breve de los 4, ¿verdad? ¿Qué tiene de particular este evangelio? ¿Qué sello le da Marcos a este evangelio que nos debiera atrapar y que nos debiera interesar durante este trimestre? En realidad, hay algo que también nos serviría para entender la lección de cada una de las semanas. Marcos quería conocer a Jesús. Y nosotros, al estudiar la lección o las lecciones de cada semana, debiéramos buscar conocer a Jesús. No es solo una retórica, sino tiene que ver con una experiencia de vida. No importa la circunstancia que nos toque vivir a cada uno de nosotros, lo importante es que Jesús nos trajo un mensaje de salvación, vino con un mensaje de salvación. Él es el Salvador frente a las necesidades que nosotros tenemos. Él entrega promesas, Él entrega una palabra de ánimo, pero Él también entrega un mensaje que está basado en sí mismo para que el hombre pueda llegar a aceptarlo a Él como su Salvador y pueda estar con Él en el reino de los cielos. Y si me permites un aspecto más todavía, tiene que ver con los milagros. Jesús va presentando su gran evangelio a través de los milagros, ¿ya? Y así como otros evangelios. Por ejemplo, solo un ejemplo, nos presentan a Jesús como Dios, pero a la vez Jesús como hombre para poder realizar el gran propósito que tuvo y que ese evangelio está tratando de transmitir, que es la salvación de los hombres gracias a Dios y gracias al hombre. Marcos también quiere que conozcamos a Jesús, pero a través de los milagros. Y eso es algo práctico en el fondo porque nos toca a nosotros también. Nosotros necesitamos de los milagros en el día a día, ¿no? Así es. Hay un aspecto que se menciona en la primera lección que me gustaría compartir también para las personas que puedan estarnos Por acompañando, supuesto. que es esto que se habla del secreto mesiánico. Marcos es un evangelio muy particular porque es un Jesús que se muestra pero se oculta. Es un Jesús que hace en público pero luego dice, no lo digas a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué esa manifestación de ese Jesús aparentemente secreto, ese secreto a voces de quién es Jesús? Bueno, la verdad es que este concepto es bien interesante, ¿no es cierto? Por favor, no cuenten, por favor, no lo digan. Ujú. Cuando en realidad estaba predicando para dar a conocer quién era, Así ¿verdad? es.
Pero todo esto tiene que ver con la relación de Jesús con el mensaje y con el público. Estoy tratando de ser lo más práctico posible. Jesús sabía que debía entregar un mensaje, pero tenía que ser a su debido tiempo, tenía que ser de acuerdo a las escrituras, me refiero al Antiguo Testamento, etcétera, etcétera. Por lo tanto, y de acuerdo a las necesidades de la gente. Por lo tanto, el Evangelio Jesús siempre cuidó de poder llegar al corazón para satisfacer el corazón de la gente, que lo conocieran, pero que fueran poco a poco creciendo en esa relación con Él. Perfecto. Pastor Bolívar, bueno, le agradezco por la claridad, ¿cierto? Con la cual usted nos ha introducido la lección. Yo ya tengo más ganas de volver a estudiar estos textos, de volver a la lección, de ir semana a semana, y espero que quienes nos estén escuchando también tomen ese deseo y ese interés. Marcos, en su primer versículo, en su primer capítulo, dice Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Este secreto a voces de quién es Jesús, nosotros vamos a tener la bella oportunidad, ¿cierto?, de ir descifrando, de ir conociendo que este Jesús es el Hijo de Dios, El Salvador. el Salvador. Invitamos entonces a que todos quienes nos estén escuchando se animen a ir estudiando día a día, semana a semana, estas lecciones y podamos nosotros conocer quién es este Jesús, este Salvador. Pastor Bolívar, ¿pudiese usted dirigirnos en una oración? Oremos. Amado Padre Celestial, queremos pedirte que al abrir las Sagradas Escrituras, que al abrir las lecciones de este trimestre, podamos llegar a conocerte mucho mejor y que podamos cada uno de nosotros entender que necesitamos un Salvador, entregarnos a ese Salvador y disfrutar de la salvación en Cristo Jesús. Danos tu bendición en este estudio de tu palabra, lo rogamos en los méritos de Jesús. Amén. Nosotros nos despedimos invitando a cada uno de ustedes a que pueda acudir a la palabra de Dios, a comenzar y seguir estudiando de manera progresiva el folleto del libro de Marcos. Y nosotros podamos ir semana a semana, día a día, comprometiéndonos a apartar tiempo para el estudio de la lección. Nos encontramos en una semana más en otro estudio de la lección. Que Dios les bendiga a todos.